deduje que era para mí porque estaba en el lugar donde yo me siento. Dice Alejandro Berkovich, el país que quieren los dueños. Te lo agarraste directamente. Pero estaba en mi lugar. Como decía mi hija con los billetes, si alguien se cayó el billete, es recalcular el mío. Está muy bien. Muy bien, son las 5:03 de la mañana. Le damos la bienvenida a Que no panda el cúnico, la merienda de Radio con Vos. Y hoy tenemos una mesa, como todos los días va cambiando, pero una mesa hermosa, pues está, Noé Barral Grijera, como siempre, está Diego Iglesias. ¿Qué tal? Con sus perfiles, el personaje libertario que trae Diego hoy es espectacular. Tengo miedo. Hace bien. ¿Viste? Porque después. Por las repercusiones. Sí, claro. Después te la tenés que bancar. Después te la tenés que bancar. ¿Sabes qué? Con una mano atada, te lo digo, a la edad que tengo, con una mano atada, que vengan. Y además está Ale Berco acá con nosotros. ¿Se quedó? Se quedó porque vamos a hablar, como venimos diciendo los últimos días, el viernes que viene a la tarde, o sea, pasado mañana, va a ser un día muy Radio con Vos en la Feria del Libro, porque particularmente a la sala José Hernández, porque a las 5:30 Ale Berco presenta El país que quieren los dueños, el libro que me acaba de regalar y tengo aquí frente a mí. Ahora dedicado. Y a las 7, Ale, contá tu presentación cómo es, ¿quiénes van a estar? Va a estar Ángela Lerena presentando el evento y amenizándolo. ¿Cómo conseguiste fuera? ¿Viste? Uno tiene sus recursos. Porque después de tanto cero decía, te podía haber dicho no me rompa los huevos. Bueno, ahora que nos casamos, esto es bien ganancial, así que tiene un interés creado. Muy bueno. Y va a estar arriba del escenario Liliana Herrero, que nos distingue con una canción, va a cantar una canción de María Elena Walsh, que preparó especialmente para este show. E imagino que van a estar los autores. Va a estar Tartu, en principio. Van a estar presentes en la sala también Gustavo García Zanotti, rosarino, economista, doctor en economía, y Lara Bersten, otra de las ensayistas, que es antropóloga, pero especializada en energía. Ella escribe el ensayo sobre vaca muerta y aledaños, pero el que yo quiero que cuente su capítulo es Tartu, porque el capítulo de Tartu es ¿a qué dedican los dueños el tiempo libre? Muy bueno. Y la verdad que me da la sensación de que es una linda manera de entrarle a un libro que intenta responder esa pregunta, ¿qué país quieren los dueños? Desde distintos focos, cada uno... imagino que Tartu es un periodista de espectáculos, es un periodista por momentos de programas donde se habla de la vida privada de los demás, y entonces conoce desde ese lugar, menos sospechoso que el tuyo, el nuestro, cómo viven los dueños de la Argentina. Cuando lo llamé para proponérselo, estaba en Mónaco, en el Gran Premio. No te puedo creer. Cuando yo lo leí por primera vez en un texto sobre esto, era un texto que buscaba relatar la vida en Avenida del Libertador, ahí donde Acasuso y San Isidro se mezclan. Y una de las cosas que narró que me resultó irresistible fue el bronceado de determinados miembros de determinadas familias, que él definió como un bronceado de 3 generaciones. Me gustó tanto Qué bueno. esa figura que le dije, loco, ¿no querés esto que hiciste de hacerlo más grande? Contar eso que ves en Mónaco. Contar, ¿para qué tanta offshore, tanto lío, tanta discusión sobre los impuestos, sobre el Estado? Sí, y ahí está. Muy bueno. Bueno, 5:30 de la tarde va a estar la presentación del libro de Ale Berco, con lo que ustedes acaban de escuchar, y a las 7 de la tarde, en la misma sala, en la sala José Hernández, va a ser un lío porque quiera estar los dos para tener que volver a hacer la cola y ya ver gente la cola haciendo para entrar en la sala. Porque te sacan de la sala. Te sacan de la sala, ¿verdad? Sí, pero vamos a establecer alguna forma de que el público de Radio con Vos se quede. Claro, pero si hay más público, ¿cómo haces para uno o el otro? Bueno, se arruinará la gente en la Feria del Libro. Exactamente. Vamos a desbordar la Feria del Libro. Por supuesto. La sala José Hernández, bueno, a las 7 de la tarde yo presento Milei, Historia del Presente, con Claudia Piñero, con Hugo Alconadamón y con Emanuel Álvarez Agís. Así que para todos, después los dos vamos a filmar. ¿Por qué Álvarez Agís? ¿Melconian no podía? Melconian no podía. Ok, está bien. Lo busqué a Broda, lo busqué a Cabal, lo busqué a Melconian, lo busqué a Axel Kicillof, lo busqué perfecto. Lo busqué a todos. O sea, todos economistas premium no podían. Y bueno. Busqué a claro. Empecé a bajar. Claro, número 23, Álvarez Agís. Luis Caputo no puede. Bueno, claro. Está bien. Bueno. Che, está bien. La escuché a Claudia hablando de su libro. Fantástico. Fantástico. Hermoso, sí. Va a estar buenísimo escucharla hablar de Milei.
porque la verdad que yo, bueno, cambié mi mirada sobre ella después de leer El salto de papá. Me di cuenta de que hay dos Claudias Piñeiro. Una que fue contadora. Exacto. Así que nada, la verdad que va a estar buena esa charla. A ver, vamos a hablar ahora un ratito sobre el país que quieren los dueños, pero antes, como corresponde, hay un cuadernito que nos espera, porque no sé si viste, Ale, que Noé... Yo conozco ese rigor desde hace muchos años. Tenemos. Es un cuadernito que me da una envidia, No, porque yo era no. tan malo armando La cuadernos. número uno, es la Era número un uno. desastre. Sí. Así que una tarde movidita, tenemos un presidente otra vez metido en un problema. En una. Claro, en En un una. viaje Sí. hacia las estrellas. Prepárate porque agarrate fuerte. Es lo que hay. Si vos no lo elegiste, decís, bueno, por lo menos no soy responsable de esto. Y si vos lo elegiste, tal vez es hora de que recapacites. Pero en cualquier caso, el cuaderno de Noé, sádico como siempre, cuenta la tarde de hoy. Dale. Desatado Javier Milei en la Expo EFI, donde ayer había hablado Luis Caputo. Habló, insultó a todo el mundo, habló de los periodistas ensobrados, los indigarcas, los ñoños republicanos, los zurdos ridículos. Dijo también que los que criticaban el acuerdo con el Fondo Monetario la tienen adentro. Todos los que hicieron acuerdos con el fondo sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista. Y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido el reglamento? Sí. Bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Bueno, ahí Vos está. sabés que me genera un problema de identidad terrible. Porque vos sos sos bilardista. Yo digo, Garchunov dijo, si él es liberal, yo no lo soy, y si yo lo soy, él no lo es. Si él es bilardista, yo no lo soy. Claro. Y si yo lo soy, él no lo es. Claro. No quiero que me pongan el mismo nombre que él. Pero bueno, los dos somos bilardistas. No me pasa tanto porque es bostero, pero no le gusta nada de lo de Boca que a mí me gusta. Habló también Javier Milei de los mandriles, dijo que están usando adermicina. Vaticinaban el peor de los resultados cuando queríamos abrir, que esto era un síntoma de que estábamos sincerando el problema del atraso cambiario. Y abrimos. Y nada, los laboratorios que venden adermicina están felices con tanto dolor en los mandriles. Es increíble cómo cada insulto del presidente, cada agresión, cada cosa cuestionable y repudiable que dice es recibida por la platea con un aplauso, con una risa, aplausos extendidos, incluso él además hace la pausa para que ese aplauso se escuche. Insultó muchísimo a Martín Guzmán, insultó también, como decía, otra vez a los periodistas, y escucha cómo relata. Se mete en una explicación respecto de la revolución industrial y la aparición de las máquinas. Mirá cómo relata esa parte. Entonces la realidad es, no, bueno, pero la máquina va a dejar la gente desempleada. Bullshit. Esa persona que crea este progreso tecnológico, ¿para qué lo hace? Para ganar plata. Bueno, un Milei en su máxima expresión en el mediodía de hoy. A lo largo de las explicaciones también expuso a Guillermo Francos, que ayer realmente hizo un papel muy débil intentando defender al presidente, porque habló de cómo él trabaja de 7 de la mañana a 11 de la noche en Olivos, y ayer Francos diciendo, no, la verdad que la publicación del tuit no tuvo que ver con el trabajo del presidente porque lo hizo desde la Quinta Olivos. Bueno, realmente un Milei en su máxima expresión. Decía otra vez carga contra los periodistas, habló en varias oportunidades en contra de la prensa en este discurso, y es inevitable retomar lo que pasó ayer en la antesala del debate de los candidatos porteños con Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, que intentó amedrentar a una persona que no se amedrentó de ninguna manera, el fotógrafo de Tiempo Argentino Antonio Becerra Pegoraro. Hoy salió Manuel Adorni. Realmente creo que a tomarnos por tontos cuando... Un cachito que yo lo conté hoy. Yo, Antonio Becerra, lo conozco casi desde que nació. Tengo esa... ¿Por qué? Porque
el apellido materno es el apellido también de una íntima amiga, que es básicamente íntima amiga de mi mujer, pero compartimos la vida con ellos, lo cual en fiestas, y que yo lo conozco, es decir, me impresionó hace un tiempito en un Martín Fierro que alguien me gritaba en el nube de fotógrafo, Ernesto, y yo dice, soy Tony, boludo. Y me encantó ver a un nene que yo vine a ser metido en el rol de fotógrafo en serio, buscando un lugar a los codazos, ¿viste? Esa cosa que para mí es como, a ver, la edad de mi hijo. Claro. Cuando vi quién era el fotógrafo amenazado, dije, Antonio, no puede ser, ¿cuándo pasó esto? Pero además es impresionante lo de ayer, porque Santiago Caputo lo amedrenta. Él no deja en ningún momento de disparar. Es impresionante. Y le sacó las mejores fotos. Impresionante. Las mejores fotos que haya hasta ahora de Santiago Caputo las tiene él. Totalmente. Son bueno, alucinantes. Decía Adorni, nos toma de tontos con esta explicación, escuchémosla. A mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Bueno, ahí está la explicación de Manuel Adorni. No es para nada menor el hecho de que Santiago Caputo es, por ejemplo, el jefe político de la CIDE, quien maneja los fondos reservados de la CIDE, en un país en el que tenemos una historia de agresiones del poder hacia los fotógrafos y de agresiones de este gobierno hacia fotógrafos. Pablo Grillo continúa internado. Calo Fotograma, que fue despedido de su trabajo después de retratar la represión a los jubilados que está sucediendo hoy otra vez, como todos los miércoles, allí afuera del Congreso. Hoy a la mañana el gobierno tuvo una buena noticia, logró bloquear la comisión investigadora del caso Libra, al menos por el momento. Salió empatada el intento de elegir un presidente o una presidenta de esa comisión, así que lo va a resolver el recinto en 2 semanas. También en 2 semanas fueron citados de nuevo Luis Caputo y Mariano Cunio Libarona, que ayer le hicieron pito catalán al Congreso. Hoy una marcha muy nutrida de la CGT, mañana se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Después la CGT se reunió con Axel Kicillof, como decía, ahora están marchando los jubilados en medio de un operativo desmesurado de las fuerzas de seguridad. Y quiero terminar con esto. Está en este momento presentándose en sociedad la serie El Eternauta, una serie producida por Netflix, y está entonces dando notas su protagonista, Ricardo Darín. Hoy le preguntaron por el desfinanciamiento del Inca a Ricardo Darín y dijo lo siguiente. Necesariamente tiene que aparecer la reflexión y decir, ok, espera, dijimos, hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar, porque no podés enterrar la cultura de un país. No es que no podés, no lo vas a conseguir. Ahí está la palabra de Ricardo Darín, y es interesante ver el póster de difusión del Eternauta porque habla de el héroe colectivo. El póster de Netflix dice: el héroe del Eternauta, el verdadero héroe es el héroe colectivo. Kirchnerista Netflix. Diego, ¿qué ves de todo esto? No, lo que sí me preocupa mucho de cuando escucho esto de Milei, que parece que ya lo vamos naturalizando, el punto central es que siempre me pregunto cómo va a ser si el día de mañana tiene más poder. Me parece que la respuesta es más que obvia. Va a ser peor y va a ser mucho más violento. Y capaz que esa violencia la ejerce de otra manera que no es solamente discursiva. Esa es mi sensación. Ale. Evidentemente ya lo está intentando. Lo que hace con estos tweets, con estas preguntas de odiamos lo suficiente a los periodistas o no, es sembrar lo que después se concretiza en los golpes a Roberto Navarro. Exacto, es algo evidente, me parece, ya no queda duda. Pero además lo de Caputo, que yo no sé si se quiso llevar la marca, porque está la tentación siempre de pensar que lo hacen a propósito, ¿viste? O de que es todo parte de un plan, como dice él mismo en las redes. Yo no sé si se quiso llevar la marca de lo mal que habló Francos ayer en el Congreso, de lo difícil que le resultó correr de la agenda un escándalo que vuelve, que es el de Libra, donde la justicia tiene una hipótesis muy clara, que es, vino un busca, lo convenció a Milei vía la hermana de hacer un tuit, le pagó entre 2 y 5 palos verdes y se llevó 200. O sea, así de corta es lo que está investigando la justicia, es así de concreto. Bueno, o intentaron con este nuevo intento de amedrentamiento tapar eso, o es la tercera cagada al hilo, como vos analizaste hoy, que se manda a Caputo
y no está para el cargo, porque si quiere ser monje negro no tiene ni que increpar a Manes, ni que interrumpirle la entrevista a Jonathan Viale, ni que sacarle una foto y hacerse el malito mascando chicle con un pibe. Yo soy un poco más grande, un poco más viejo que ustedes, y eso me da una perspectiva que no necesariamente es correcta, pero es la perspectiva que tengo yo. Yo creo que se están metiendo en una pelea que pierden. Así como Darín dice, no van a poder enterrar la cultura porque es imposible, no van a poder con la libertad. A ver, cuanto más periodistas agredidos haya, va a haber más periodistas que hablen contra lo que ellos piensan que es lo contrario, porque genera un cuerpo solidario que va desde Morales Solá hasta Brancatelli. Entonces, en todas las redacciones, en todos los lugares hay gente, después los medios dirán lo que digan y podrán poner límites o no. Pero vos ves los tonos de la cobertura, qué sé yo, la tapa de La Nación hace un ratito del portal era más sacado que nunca, otra vez a los insultos, no sé qué, ya el volante era la volante era toda una editorial al respecto. Está bien, pero los medios oficialistas de lo de Tony el fotógrafo, ¿qué dicen? No, hoy fue cobertura bastante amplia, tanto de La Nación como de Clarín. Pues yo no los veo, la tapa de Clarín fue muy interesante. Sí, fue segundo a título y en La Nación también. Ahora, lo que sí creo es que hay una sociedad que va a tener en tensión, si Milei acumula poder, cosa que también hay que ver, va a tener en tensión algunos de sus valores más queridos. No sé cómo lo va a definir, pero a mí me da la impresión que lo va a definir a favor. Hay un momento que todo esto cansa, además que la situación económica, digan lo que digan, la tenés adentro, que estamos viviendo un proceso que básicamente consiste en contraer deuda para financiar una campaña electoral, no es mucho más que eso. No. Después verás, yo quiero el dólar bajo, contraigo deuda, con eso genera expectativa de que voy a poder pagar el dólar, hay menos gente que compra dólares, mantengo el dólar en 1.200, no en 1.000. Y entonces eso se paga, siempre se paga, te obliga a reformular con costo. En cualquier caso, vamos a hacer una pausa ahora de la coyuntura y que, a ver, es una pausa y no, porque queremos escucharlo un poco a Ale Berco sobre el país que quieren los dueños. Yo me acuerdo, mira, te va a gustar lo que voy a decir. Hace muchos años, en una revista que se llamaba El Porteño, que fue de las primeras revistas que surgieron como contestatarias a la dictadura, la financiaba Gabriel Levinas, que se ve que en ese momento tenía mucha plata, y ahí empezaron, no sé, La Nata, Tiefenberg, Marcelo Slotto. Marcelo Slotto escribió en esa revista una nota que se llamaba Los Capitanes de la Industria. Y fue la primera vez que se usa, que era una especie de lobby, organización informal de los grandes dueños del país para negociar con el gobierno alfonsinista y condicionarlo. Y él había escuchado que alguien hablaba de ellos como los capitanes de industria, hizo la primera. Tiempo después hubo un libro de un canadiense que se llamaba Pierre Ostigui, que se llamaba Los Capitanes de la Industria. Y analizaba a Pérez Compán, analizaba a los Roca, analizaba a, creo que los Wertheim, si no me equivoco, analizaba los que en ese momento eran, y que después algunos siguieron y otros dejaron de ser, Amarita Portabat, etc. Este libro, imagino por el título, aunque me parece que es más reflexivo que informativo, está en la saga de esas, de los que quieren mirar, se habla mucho de la política, acá hay otros que están por detrás de la política, que son los permanentes. Contanos vos qué es, Ale. Bueno, es eso, es una mezcla de lo reflexivo y lo informativo, porque, como te decía, tiene 5 focos distintos, además del mío, pero el foco que propongo yo es un foco en torno al Estado. Mi hipótesis, lo que busqué probar en el comportamiento de este último año de esos grandes empresarios, y que también busqué rastrear en mis conversaciones con ellos de estos últimos 25 años, porque yo la primera misión que tuve en Telam, cuando hacía mis primeros palotes, primero como pasante y después como aspirante, fue ir a cubrir en ese momento la rosca de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que estaba en ebullición porque la convertibilidad estaba haciendo fundir a todos, y entonces ellos estaban evaluando todo el tiempo cómo se plantaban, primero ante Menem y después ante De la Rúa. Bueno, ahí conocí la UIA. Para mí, joven economista, además trosco, en ese momento mucho más activo que hoy, conocer a los dueños del gran capital fue una fascinación. ¿Y a quién conociste? Bueno, ahí conocí a Héctor Mazú, que tenía una papelera gigantesca. Lo conocí a Alberto Álvarez Gaiani, que era el jefe de Copal, poderosísima en ese momento. Adentro de Copal estaban los Pérez Compán. Son las productoras de alimentos, ¿no? Claro, Copal es la coordinadora de productoras de alimentos. Uno dice, es una boludez, pero todo lo que comemos lo producen ellos, ¿no? Claro. Como dice el acero, qué importante. Alimento, bueno, pero es un bife. Ahí lo escuché a Roca Padre, a Roberto Roca,
poco antes de que muriera, cuando muere Roca, deja a sus hijos. El que iba a sucederlo es el que se mata en el avión con Germán Sopeña de La Nación, y ahí queda Paolo, el actual jefe de Techint. Bueno, Paolo es uno de los grandes protagonistas de este libro, porque ya en el arranque, yo para probar mi punto, que es que los grandes magnates apostaron por Milei de manera unánime porque vieron en la motosierra la concreción de un viejo anhelo suyo, que es achicar el Estado para que no le dispute el manejo del excedente económico generado por la sociedad. Bueno, yo eso lo venía viendo en Paolo Roca hacía mucho tiempo, pero en el arranque de mi capítulo te lo quiero leer porque incluyo un fragmentito del discurso que les da Roca a sus coroneles en diciembre de 2023, cuando después de que gana, Milei se apresta a asumir. Y Roca junta a los ejecutivos con más de 25 años en el holding Techint. Siempre lo hace todos los fines de año. Y les dice esa hora. Y siempre les dedica un discurso, como una orientación. Y en este caso lo que les dice es lo siguiente. En la Argentina tenemos grandes oportunidades en energía, en acero y en litio. Nunca ha encontrado este país una senda de crecimiento sostenido para aprovechar esas oportunidades. Ahora se dio un proceso democrático, transparente, que refleja el cansancio y el hartazgo de la sociedad con una situación económica insostenible. Esto lo tengo grabado, digo porque lo reproduje acá, pero tengo una grabación que no comparto acá, sobre todo para que no identifiquen a mi fuente, que es uno de esos coroneles, sentado en una silla de ese salón. Una sociedad con una situación económica, el hartazgo de la sociedad con una situación económica insostenible, con una degradación institucional que afecta a todas las áreas del quehacer público, una hipertrofia del Estado que ha tenido injerencia en toda la estructura privada, no solo de los negocios, sino también de las personas. Este hartazgo se reflejó en un cambio que es fuerte por su rechazo, incluso cuando tiene gran incertidumbre a futuro. Yo personalmente comparto la esperanza por este cambio y la esperanza que está generando. No sabemos si tendremos la capacidad de trabajar para que esto sea una vuelta a una senda de desarrollo sostenible en el tiempo, pero sabemos que lo que había no se podía sostener. Y ese fue el mensaje que llegó a las urnas de todo el país. En este contexto tenemos que comprometer la capacidad y la fuerza del grupo, de todos nosotros, para trabajar para que este sea un cambio exitoso. Fue como un discurso de asunción, de tomar el poder. Y mi hipótesis es que esa atracción que generó Milei con su motosierra fue porque algo que venía diciendo Roca hacía muchos años, incluso con Macri, incluso después durante el Frente de Todos, es que el Estado del tamaño que lo dejó la pandemia sobre todo, pero el kirchnerismo antes, es un tamaño que los grandes dueños de la Argentina consideran insostenible. Entonces, habiendo votado solo 2 de ellos por Milei en el foro Yao Yao cuando les hicieron la famosa encuesta. ¿Antes de balotaje o en la primera vuelta? No, antes de la primera vuelta. Claro, votaban por Patricia. Votaban por Patricia Bullrich o por Horacio Rodríguez Larreta y solo 2. Lo consideran un loquito a Milei. Incluso estoy hablando de abril del 2023, pocos meses antes de las elecciones, y yo hablaba con ellos y me decían, es un loquito, no llega, no da, es cualquiera. ¿Cómo fue que cambiaron tan de golpe y que durante el año pasado se entregaron a Milei como nunca? Bueno, mi hipótesis es que era un viejo anhelo destruir a ese adversario por el manejo del excedente que Milei llevó adelante justamente aprovechando el hartazgo. Ale, ¿qué suponés que piensan hoy? ¿O qué piensa Roca hoy? Sigue bancando. Lo que parece ser un conflicto por el Roca siderúrgico que sufre por la recesión de la industria es todo alegría para el Roca petrolero. Porque justamente lo que está pasando a la par de esta apuesta masiva por Milei es que están renunciando los capitanes de la industria, esos de los que hablaba Sloto, a conducir un proceso de desarrollo económico de la Argentina que los pondría a ellos también en una posición mejor para disputar no solo con
populistas que vengan en el Estado, sino también con otros grandes capitales, otras grandes fortunas de la región. Es súper interesante lo que decís, porque a mí me quedó muy marcado en Casa Rosada hace unos meses, cuando ya se veía venir todo el tema de los aranceles de Trump, una pregunta respecto de qué van a hacer con los aranceles, o sea, esto va a afectar a Techint. Y en Casa Rosada la respuesta era, es problema de Techint. Sí. Y es súper interesante lo que decís, porque vos decís, ¿por qué Techint no sale a pedirle a Milei que negocien? Bueno, porque está ganando por otro lado. Es una guerra que los grandes magnates libran en todo el mundo contra el Estado. Es una tendencia común de todo Occidente. Y hay herramientas que se repiten. Por eso digo que en parte es una hipótesis, en parte es algo que veo ocurrir desde hace 25 años. La crisis del capitalismo, como se ríen ustedes a la mañana, la crisis del capitalismo, todas las veces me río, es espectacular. Yo sé. No, el otro día tuve que presentar a Julia Mengolini, estaba con Iván Jagroski, estaba Noé, sí. Y yo decía, bueno, acá hay gente muy distinta. Yo que soy de ultraderecha, en principio, se conoce. Iván que va camino a eso, sí. Se ve claramente. Julia que no se mueve un milímetro, y tenemos acá la representante del berkovichismo. Berkovichista, me dijo. Excelente, es un honor. Bueno, por supuesto. Lo de los potentados es algo que se ve nítidamente. Elon Musk, con su motosierra, también le declara la guerra al Estado, que alimentó su fábrica de cohetes espaciales, por ejemplo, con infinitos millones. Contratos en la NASA. Infinito dinero. Entonces, no es, y acá retomo un poco a los grandes teóricos del Estado y de la relación entre el Estado y el capital, como Portantiero, como Donner. No es que el Estado sea enemigo del gran capital. El Estado muchas veces fue socio y estuvo al servicio. O botín. Pero en este caso es un botín que, ¿cómo decir? Se proponen achicar, y que se proponen achicar en todo el mundo. Entonces es muy interesante ver esta conexión entre estos magnates y los otros, que se ve por ejemplo en el capítulo de Ceci Recap, del cual te hablo cuando venga la mañana, porque es un capítulo alucinante sobre los tecnomagnates. Obviamente, como ayer con Claudia Piñeiro, y como cada día, mañana viene Rep, o sea, tenemos listas de invitados porque vienen a merendar con nosotros con mucha generosidad. Nos quedaríamos hablando muchas horas con Ale sobre esto, porque solamente el personaje Roca da para hablar en sus dimes, diretes, matices, etcétera, porque son personajes tan interesantes para charlar, para repreguntar, para pensar, para opinar distinto, etcétera. Pero lamentablemente el tiempo es tirano. Pero si ustedes quieren saber más de esto, lo van a escuchar en el Pase de la Mañana en uno de estos días. Lo van a escuchar porque seguramente van a ir el viernes a las 5:30 de la tarde en la Feria del Libro en la Sala José Hernández. Vénganse. Y además cómprenlo y van a entender de qué está hablando. Claro, tampoco es cuestión de darlo todo, ¿no? Claro. Tiene que dar para la lectura. Así que cerramos este bloque con la primera canción de amor de nuestros oyentes, que nos escriben siempre muy generosamente al 155-379-8990. Este es el audio del oyente y esta es la canción, gracias Ale, con la que vamos a la tanda. Dale.